Prevenir era el número uno en los paneles de Sí. aceptación. Fíjate. Y vemos aquí alguna otra portada, por ejemplo, de otras épocas, de Más vale prevenir. Paneles. Y para que quede bien claro quiénes eran los mejores de 1980, pues ahí tienen, Fortunata y Jacinta, los payasos de la tele, vemos a Marisa Abad con Joaquín Prat en Cosas, a Ramón Sánchez Ocaña, por supuesto, y bueno, pues algunos de los programas, por ahí Juanjo Menéndez y Jesús Puente, que también... Yo tengo, realmente... ¿Cuántos premios son curioso, de TP? pues de TP son 8. 8 premios. Ocho TP. Y además llevaban el subtítulo Sí, era al de Félix Rodríguez de la Fuente. al mejor programa divulgativo. Una vez que se murió Félix Rodríguez de la Fuente, se hizo como homenaje a él el premio Félix Rodríguez de la Fuente al mejor programa divulgativo. Y bueno, no es que no hubiera otros, que los había. Había muchísimos, además, en aquella época. Bueno, Consumo, Un Mundo para Ellos. Quiero decir, otros programas que no tenían tantísima popularidad, pero a verles Yo lo que creo es que tuvo la suerte inmensa de estar muy bien programado. Es decir, que Televisión Española apostó entonces por los divulgativos y no hay más que ver. Se emitía los viernes a las 8:30 de la tarde, después de una serie que se llamaba Con 8 basta, Bueno. venía Más vale prevenir, El Telediario y después 1, 2, 3. Es decir, que era una programación envidiable, Sí, vamos, sí, sí. era un puesto en la parrilla. Era un viernes magnífico, sí. realmente entretenido. Por eso digo que Televisión apostó por ello y ahí parte del éxito lo tiene el sitio donde estaba ubicado, vamos. Efectivamente. Yo Sin duda. Yo tengo entendido que cada semana os llegaban aproximadamente 150 cartas y que además se Llegaban contestaban una a una. Todas, es verdad. Yo asumí escríbanos, les decías escríbanos a la gente y si la gente escribía contándote un problema, no había derecho a dejarle sin respuesta. Y Claro. entonces yo asumí desde el principio el deber y la obligación de contestar todas esas cartas. Hay veces que no tenía respuesta posible, hay veces que te encogían el corazón con un problema Claro. sanitario de primer orden, otras veces pues yo abusé de mis amigos médicos y utilicé mis influencias para decir, mira, tengo un caso que me escriben desde tal sitio, Intenta mira a ver si lo puedes solucionarlo, ver claro. y tal, y decir, sí, que venga a verme. Y de escribir al señor y decir, te esperan en la clínica tal para verte, concretamente un problema de ojos muy serio. O sea, que siempre que había posibilidad... Sí, porque lógicamente, sí. realmente yo tenía entonces y tengo acceso a una serie de cosas que a lo mejor mucha gente no tiene y entonces pues es una pena no aprovechar esa influencia Desde luego. para poder ayudar a alguien, ¿no? Y algo en lo que estábamos de acuerdo, Cristina y yo, mientras veíamos el vídeo, es que tienes una gran capacidad para comunicar, que eres creíble y eso en este tipo de programas además es básico, ¿no? Es un requisito. Bueno, intentas explicarlo, por lo menos que se entienda, ¿no? Y por eso muchas veces acudíamos a los dibujos animados, porque es la mejor forma de explicar las cosas. Temas tan difíciles como las hormonas, por ejemplo, teníamos que explicarlo con recaderos. Las hormonas son recaderos que llevan, no sé qué. Claro. Y claro, intentar eso y sobre todo huir de imágenes escabrosas. Yo, por ejemplo, suelo comentar que cuando hablamos de hemorroides, pues no salió ninguna de esas imágenes que todo el mundo puede sospechar. Claro. Y Claro. cuando hablamos de hemorragias, pues todo el mundo sabe que la sangre es roja y que tampoco hay por qué explicar o explicitarlo, ¿no? O, por ejemplo, cuando hablamos de quemaduras, es evidente que podíamos haber rodado en un centro de quemados Qué diferente. quemaduras horribles, pero Totalmente. es que no tratábamos de asustar Claro. a la gente, sino que Sino la de gente entendiera informar. qué es lo que pasa cuando se quema. Yo acuerdo perfectamente que habíamos inflado un globo, lo llenamos de agua y quemamos el globo para que la gente supiera que lo que se pierde en una quemadura no es el daño de una quemadura, no es el agujero que te hace la quemadura, sino los líquidos importantísimos que pierdes. Y entonces, ¿cómo lo explicamos? Pues el único trabajo mío y quizá el esfuerzo mío en ese momento es cómo puedo explicar esto a la gente para que lo entienda. Para que De les una manera llegue. básica y Digo y que una clara. manera bien diferente de hacer programas. Bueno, yo creo que se hacía programas de otra manera. La televisión ahora pasa por ser espectáculo por encima de cualquier otra cosa. Y entonces ahí pues no cabría hoy un programa como aquel. No cabría porque la gente querría mucho más movimiento, Sí, mucha y más sobre acción. todo, sobre todo morbo y sangre, que es algo que luego se usó en otros programas, pero yo luego te voy a preguntar por determinados nombres. Ahora lo que vamos a hacer va a ser seguir recordando imágenes, compañeros, de Más vale prevenir, imágenes como esas. Y es que Más vale prevenir tuvo muchas cabeceras, Sí. decorados, decíamos antes, y también programas polémicos. Alguno, por ejemplo, el del porro. Hicisteis uno dedicado... Hicimos alguno del porro, hicimos otro que además lo hicimos demasiado pronto para la época, Sí. y es cuando estaba enfermo, empezó a enfermar de SIDA Rock Hudson. Hicimos el primero y claro, la gente no sabía qué era SIDA, ni siquiera qué significaba la palabra SIDA, ¿no? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No se sabía todo eso, pero hicimos un programa con
la intención de aportar algún tipo de prevención, ¿no? Pero sí hubo programas de cierta polémica, ¿no? Y algunos, esa es la etapa más moderna, porque el programa llegó hasta los años 90, principios. Tú decías en algunas ocasiones que los temas más escabrosos o más dolorosos son los que menos acepta la gente. Los más graves, digamos los más graves. Es decir, nosotros teníamos ese panel de aceptación que nos daba una idea clarísima de quiénes eran nuestros espectadores y cuál era el gusto, más o menos, el interés que despertaba el programa. Realmente es lo que medía. Y, por ejemplo, temas como el cáncer o temas como el infarto de miocardio eran los menos aceptados frente a temas como, por ejemplo, varices o como, por ejemplo, obesidad o, por ejemplo... Y es por la gravedad, Ramón. ¿No les gusta a la gente? No nos gusta, no nos gusta. Nosotros hablamos de salud en tertulias diciendo, mira, aquel fulanito, qué tal, pero con una copa en la mano y con un cigarro, ¿no? Y aquel fulanito, pues mira, tiene un cáncer de pulmón, por fumar, pero la gente sigue fumando. Y esa preocupación se notó. Entonces, después ya supongo que ya el planteamiento distinto de las cosas a lo mejor lo hace más aceptable, ¿no? Pero en principio había un rechazo grande a los grandes temas. Es decir, entre los temas importantes y los temas interesantes, que hay una diferencia enorme. Totalmente. Además, tanto interesó Más vale prevenir que se publicaron fascículos en revistas como Teleindiscreta, ya con el diccionario de la A a la Z, que era como una versión o un subapartado. Sí, era ya una especie de enciclopedia médica basada en Más vale prevenir. E incluso revistas, unas publicaciones también, de Más vale prevenir. Sí, hubo unos fascículos. Y premios internacionales también, porque yo sé que tú ganaste, o el programa ganó, en la Semana Internacional de Cine Médico, en 1980, premios Motril ganó una medalla. Sí, premios, hombre, por los propios reportajes y los documentales que iban incluidos, que lo compraban cadenas como la RAI. Y tuvo mucho éxito, tuvo mucho éxito en premios españoles, premios españoles yo creo que hay como 60, vamos. 60. Lo que pasa que no me gusta mucho. No me gusta mucho más premiados. Totalmente. Bueno, es que ten en cuenta una cosa, que en 11 años es relativamente fácil que tengas un peso específico en determinados temas, ¿no? Y sobre todo si estás hablando de salud y hay premios dedicados a temas de salud o temas de divulgación, pues hombre, ese peso va calando. Sí, pero hay muchos grandes programas, lo mismo que pasa con los Oscars, grandes directores de cine y películas que no se llevaron ninguno. Siempre hay quien se les lleva y quien no. Vamos a hacer un alto para la publicidad, ya sabéis, mejor que nadie. Miguel, 2 minutos, continuamos con nuestro invitado de lujo de esta tarde de viernes, Ramón Sánchez Ocaña. A las 10 de la noche, después de ese magnífico programa que se titula Más vale prevenir, no sé si ustedes conocen, se emite en la segunda cadena una de las mejores